Hola, hoy nos metemos de lleno en una pregunta que, si lo piensas, está como debajo de todas las demás. ¿Por qué dos personas pueden mirar la misma información, las mismas pruebas, y llegar a conclusiones, pues, radicalmente opuestas? Las fuentes que analizamos hoy, que vienen de la teología reformada, proponen una respuesta que va directa al corazón del asunto. Que quizás el problema no está en lo que vemos, sino en las gafas con las que miramos el mundo. Tenemos entre manos, un documento teológico y también la transcripción de una clase que abordan esto desde la epistemología, que es la filosofía del conocimiento, vamos. Nuestra misión es entender ese conjunto de gafas, o sea, las distintas formas en las que creemos que sabemos las cosas, y ver cómo aplican toda esa lógica a un concepto tan denso como es la revelación divina. Y para guiarnos, las fuentes nos dan una imagen que a mí me parece muy potente. Dicen que la epistemología es como un faro en medio de una niebla superdensa. La niebla son nuestras dudas, nuestros prejuicios, las creencias equivocadas, todo eso. Y el faro no es el destino, ojo, no es la verdad en sí. Son las herramientas que usamos para navegar esa niebla y, con suerte, pues llegar a puerto seguro. De acuerdo. Empecemos por la base. La definición del libro que dan las fuentes es que la epistemología es el estudio de cómo sabemos lo que creemos saber. Pero, no sé, a mí me parece que se queda un poco corta. Es más bien como el sistema operativo de nuestra mente, ¿no? El software que valida o rechaza la información que nos llega. Totalmente. Esa es una analogía mucho más actual, ¿sí? Y como cualquier sistema operativo, pues tiene diferentes maneras de procesar los datos. La filosofía clásica y las fuentes que estamos viendo hoy identifican 5 grandes canales o aplicaciones, si seguimos con tu analogía, a través de las cuales adquirimos conocimiento. Y entender cómo funcionan es clave para todo lo que viene después. Pues vamos a ello. Supongo que el más obvio, el que todos usamos a diario, es el conocimiento que nos llega, pues, por los sentidos. Exacto. Ese es el conocimiento empírico. Se basa en la experiencia directa. El fuego quema porque lo hemos sentido, sabemos que el café está caliente porque, vemos el humo y lo notamos en la taza. En la ciencia es el pilar fundamental. Un medicamento funciona porque se prueba en miles de pacientes y se miden objetivamente los resultados. Es el conocimiento del ver para creer de toda la vida. Constantemente. Vemos un palo que parece que se dobla al meterlo en el agua, las ilusiones ópticas. La clase que analizamos menciona que este fue un gran debate filosófico, ¿verdad? Precisamente. Ahí está la tensión clásica. Tenías a racionalistas, como Descartes, que decían que los sentidos no son fiables en absoluto, que la única certeza estaba en la razón pura. Y en la otra esquina, pues a empiristas como Hume, que argumentaban justo lo contrario, que todo, absolutamente todo nuestro conocimiento, empieza con una impresión sensorial. Sin los sentidos, la mente sería una página en blanco. Entiendo, es la eterna lucha entre experiencia y razón. Y eso nos lleva directamente al segundo canal, el conocimiento racional, el que no necesita experimentos. Justo. Es el conocimiento que se construye a través de la lógica pura. El ejemplo clásico es 2 más 2 son 4. No necesitas salir a la calle a buscar 2 manzanas y luego otras 2 para comprobarlo. Es una verdad que se sostiene por sí misma. Las fuentes dan un ejemplo más filosófico que es un pilar en muchos argumentos. Si todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa. Es una cadena de deducciones lógicas. No estás observando el Big Bang, estás siguiendo un razonamiento. Y lo interesante es que, desde la perspectiva teológica de estas fuentes, la fe no se ve como lo opuesto a la razón. Más bien, la presentan como una herramienta creada por Dios. Sí, ese punto es crucial para ellos. Argumentan que Dios es el autor de las leyes de la lógica y que por tanto la razón no puede ser enemiga de la fe. Es una herramienta válida para comprender el mundo que Él ha creado. La consideran necesaria, aunque, como veremos, no suficiente. Vale, tenemos la experiencia y la razón. Pero siendo sinceros, la mayor parte del día no vamos por ahí haciendo experimentos ni deducciones filosóficas. ¿Cómo sabemos que existió Napoleón? O, sin ir más lejos, ¿cómo sabemos las noticias de hoy? Al leer esto me di cuenta de que la fuente de conocimiento que más utilizo, y seguramente casi todos, es una que nunca consideraría científica. Y es, según las fuentes, la más utilizada y a la vez la más vulnerable, el conocimiento testimonial.
Sostiene, fíjate, el 99% de lo que sabemos del mundo, desde que la Tierra es redonda hasta la historia de los romanos. Pero se basa enteramente en una cosa: la confianza. Le creemos al profesor, al científico, al periodista, al historiador. No hemos visto un átomo ni el Imperio Romano, pero confiamos en el testimonio de quienes sí lo han estudiado. Un momento, eso me genera una pregunta. Si la ciencia se basa en el empirismo, en ver para creer, pero yo personalmente no he replicado el experimento que demuestra la existencia de los quarks. Mi creencia en los quarks es en el fondo un acto de fe científica basado en el testimonio de los físicos. ¿Dónde está la línea? Es una pregunta excelente y pone el dedo en la llaga. Desde una epistemología estricta, sí, gran parte del conocimiento científico que maneja el público general es testimonial. Aceptamos las conclusiones porque confiamos en el método científico y en la comunidad que lo aplica. Por eso, las fuentes teológicas que analizamos se apoyan mucho en este punto. Argumentan que, si aceptamos la existencia de Julio César por el testimonio de historiadores, bajo esa misma lógica deberíamos considerar el testimonio de los apóstoles sobre la vida de Cristo. De hecho, la clase grabada cita a Tomás de Aquino con una frase brillante que lo resume todo. Vemos por los oídos. Vemos por los oídos. Es buenísimo. Vale, nos quedan dos. Una parece bastante directa. La memoria. Sí, aunque con un matiz importante. Las fuentes aclaran que la memoria no crea conocimiento nuevo. Su función es conservar y darnos acceso al conocimiento que ya hemos justificado por las otras vías. Sin memoria, cada día tendríamos que volver a aprender que el fuego quema o a quién tenemos que creerle. Es nuestro disco duro personal. Pero la clase le da un giro teológico a esto que me pareció fascinante. Hablan de revelación retrospectiva. Exacto. Proponen que la memoria no es solo un almacén pasivo. Desde su perspectiva es un mecanismo activo en la vida espiritual. La idea es que el Espíritu Santo puede usar nuestra memoria para traer a la mente una enseñanza de las Escrituras o una experiencia pasada justo en el momento en que la necesitamos. No es solo recordar, es ser recordado. Convierte un archivo mental en una herramienta dinámica. Me parece un concepto muy potente, y con esto llegamos al quinto y último canal, que es el que nos abre la puerta, a todo el resto de la discusión. El conocimiento por revelación. Efectivamente. Este es específico de la epistemología religiosa. Se define como una verdad que es imposible de descubrir por la razón o la experiencia humana. Tiene que ser comunicada por una fuente divina. El ejemplo que dan es muy claro. Podrías pasarte la vida estudiando el universo con los mejores telescopios y con las mentes más brillantes, pero nunca deducirías el nombre de Dios. Esa es una información que, según esta visión, tiene que ser revelada. Y aquí es donde se pone la cosa seria, porque las fuentes dividen esa revelación en dos tipos, y la primera, la que llaman revelación general, es la que supuestamente está al alcance de todos en todo momento. ¿Qué es exactamente? Es la manifestación universal y continua de Dios a toda la humanidad. Y se transmite, según el material, a través de 3 canales que no son un libro ni una voz, sino que están tejidos en la realidad misma. Por eso la llaman general. Es para todo el mundo, está siempre activa y no es verbal. Desglosemos esos 3 canales porque son el núcleo del argumento. El primero es la creación. La idea es que el universo, por su orden, su complejidad, su belleza, funciona como un cartel que apunta a la existencia y a ciertos atributos de su creador, como su poder o su inteligencia. El texto que citan constantemente es de Romanos y dice algo así como que lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de lo que ha sido creado. El ejemplo clásico que usan es el del relojero. Si te encuentras un reloj complejo en mitad de la selva, no asumes que ha aparecido ahí por azar. Su diseño te grita que ha tenido que haber un diseñador. Ellos aplican esa misma lógica al universo o a una célula o al ADN. Es el argumento del diseño. Pero claro, hoy en día mucha gente diría que la biología evolutiva o la física explican ese aparente diseño sin necesidad de un diseñador. Por supuesto, y ese es el centro del debate moderno. Lo que las fuentes argumentan es que esa explicación evolutiva describe el cómo funciona el mecanismo, pero no responde a la pregunta de por qué existe un universo con leyes que permiten que ese mecanismo funcione.
Para ellos, la existencia de un reloj sigue implicando un relojero, aunque ahora entendamos mucho mejor cómo funcionan sus engranajes. De acuerdo. El segundo canal es la conciencia moral, la idea de una ley interna. Sí, la noción de que hay una especie de ley escrita en el corazón de cada persona. Señalan que, a pesar de las enormes diferencias culturales, prácticamente todas las civilizaciones a lo largo de la historia han compartido un núcleo moral básico. Matar es malo, robar es malo, la valentía es buena, la traición es mala. Para ellos, esta universalidad sugiere un legislador moral común, que ha impreso esta ley en la conciencia humana. Pero, de nuevo, aquí podría haber una explicación alternativa. ¿No podría ser esa moralidad universal un simple producto de la evolución? ¿Un mecanismo de supervivencia para que los grupos sociales cooperen y no se destruyan entre sí, vamos? Sin duda, esa es la explicación naturalista más extendida. La perspectiva de las fuentes no niega que tenga una función de supervivencia, pero se pregunta por el origen de esa conciencia misma, por el sentimiento de deber moral. ¿Por qué no solo actuamos por conveniencia, sino que sentimos que debemos actuar de cierta manera, incluso cuando va en contra de nuestro interés personal? Para ellos, ese sentimiento de obligación apunta a una autoridad moral por encima de nosotros. Vale, y el tercer canal es la providencia. Este me costó un poco más entenderlo. Se refiere a la idea de que Dios no solo creó el mundo y lo dejó a su suerte, sino que lo sostiene y lo gobierna activamente en cada momento. Es la creencia de que las leyes de la física siguen funcionando porque Él las sostiene, que el planeta sigue en su órbita o que nuestro corazón sigue latiendo porque hay un poder que lo mantiene en funcionamiento. Es la revelación de Dios no en el diseño, sino en la continuidad y el orden del día a día. Entendido. Entonces, tenemos la creación, la conciencia y la providencia. Según estas fuentes, es una cantidad, pues, abrumadora de información disponible para todos. ¿Con qué propósito? Aquí llega el punto clave. El propósito de esta revelación general, según su teología, es dejar a toda la humanidad sin excusa. Es dar conocimiento suficiente sobre la existencia y el carácter básico de Dios como para que cada persona sea moralmente responsable ante Él. Sin embargo, y esto es crucial, recalcan que este conocimiento no salva. No te dice cómo reconciliarte con ese Dios. Para eso, argumentan, se necesita la revelación especial, la que viene a través de Cristo y las Escrituras, que es verbal, histórica y específica. De acuerdo. Y esto nos devuelve la pregunta del principio. Si esta evidencia, esta revelación general, es tan clara y universal, ¿por qué el mundo está lleno de ateos, agnósticos y gente de miles de otras religiones? ¿Por qué no todo el mundo llega a la misma conclusión? Aquí es donde las fuentes presentan un debate interno que a mí me pareció lo más interesante de todo. Exacto. Es el gran debate entre dos posturas, el presuposicionalismo y el evidencialismo. Son dos formas de responder a esa misma pregunta. Vamos con la primera. El presuposicionalismo. Suena complejo. La idea central es radical. Sostiene que el problema no es intelectual, no es una falta de pruebas. El problema es moral. Argumenta que el ser humano tiene una inclinación inherente a la autonomía, a querer ser su propio Dios, y que esta rebelión moral le lleva a suprimir y a distorsionar activamente la verdad que tiene delante. A ver, una analogía moderna que se me ocurre es esta. Imagina que intentas convencer a alguien de que un software es brillante mostrándole su código, que es súper elegante y eficiente. Eso sería el evidencialismo. El presuposicionalista te diría que da igual lo perfecto que sea el código, porque si esa persona odia a la compañía que hizo el software, nunca, jamás admitirá que es bueno. Su problema no está en la evidencia, sino en su presuposición inicial contra la compañía. Visto así, es muy potente. Se podría resumir en que el problema no está en la cabeza, sino en el corazón. Justamente, para esta postura, todo razonamiento parte de una presuposición, de un acto de fe inicial. O te sometes a la autoridad de Dios como punto de partida, o partes de tu propia autonomía. Y desde esa segunda presuposición, la evidencia siempre será reinterpretada para que encaje. Pero, ¿no es eso un poco conveniente? Si alguien no está de acuerdo contigo, simplemente dices que es porque tiene un problema moral en el corazón. Suena a un argumento que no se puede rebatir, una especie de círculo cerrado. Esa es la crítica principal que se le hace, sí, que puede llevar a un punto muerto en cualquier diálogo. Y por eso existe la otra postura, el evidencialismo.
¿Y qué dice? Pues afirma que, aunque el ser humano sí que tiene esa inclinación moral, la evidencia objetiva en la creación, en la historia, en la razón, es lo suficientemente fuerte y clara como para persuadir racionalmente a una persona de mente abierta. O sea, que para los evidencialistas, el problema se parece más a una falta de información o a una mala interpretación de las pruebas, no tanto a un rechazo activo y deliberado. Exacto. Un evidencialista se sentaría contigo a mostrarte el código del software, confiando en que la calidad de la evidencia puede superar tu prejuicio inicial contra la compañía. Cree en el poder de la persuasión racional. El debate, para simplificarlo mucho, es si el principal obstáculo para la fe es la voluntad, el no querer ver, o el intelecto, el no haber visto lo suficiente. Y las fuentes que hemos visto se inclinan por una de las dos. Lo interesante es que la clase grabada propone una síntesis pragmática. Sugiere que ambas tienen su lugar. Propone usar el evidencialismo en la apologética, es decir, en la defensa pública de la fe, para mostrar que creer no es irracional y para construir puentes con la lógica y la ciencia. Pero, al mismo tiempo, ser presuposicionalista en el entendimiento interno de que, al final del día, la conversión de una persona no depende únicamente de la fuerza de los argumentos, sino de un cambio en el corazón que va más allá de la pura razón. O sea, usar las pruebas para quitar los obstáculos intelectuales, pero entendiendo que el paso final no es un cálculo lógico. Esa es la síntesis que proponen, usar los argumentos para despejar la niebla, pero sabiendo que es la persona la que tiene que decidir si confía en la luz del faro. Pues el viaje ha sido intenso. Hemos empezado preguntándonos cómo sabemos lo que sabemos, hemos desmontado nuestro sistema operativo en 5 canales de conocimiento y hemos llegado al concepto de revelación general. La idea, desde esta teología, de que la evidencia de un creador está universalmente impresa en el tejido de la realidad y en nuestra propia conciencia. Y hemos terminado en el corazón del conflicto, el debate sobre por qué, si esa evidencia es tan abrumadora como ellos afirman, no es universalmente aceptada, si es un problema de lógica y pruebas que se puede resolver con más datos, o si es un problema más profundo de moralidad y de voluntad. Y esto nos deja con una reflexión final. Las fuentes que hemos analizado subrayan un punto clave, que la revelación especial, la que según ellos trae la salvación a través de Cristo, fue validada en su momento a través de milagros, de rupturas en el orden natural, y que esa era de validación se considera cerrada. Lo que me lleva a pensar, si la revelación general se manifiesta a través de un orden lógico y moral que podemos percibir con la razón y la experiencia, mientras que la especial necesitó de lo sobrenatural para validarse en su momento, ¿qué tipo de evidencia o validación busca una persona en el mundo moderno para sus creencias más profundas? Y en última instancia, ¿en cuál de esas 5 fuentes de conocimiento, la experiencia, la razón, el testimonio, la memoria o algo que se siente como revelación, deposita de verdad su confianza fundamental?